La habitación de la UCI olía intensamente al antiséptico y también a ese aroma más sutil y pesado de la muerte acercándose. Las 3 de la mañana. Las luces fluorescentes zumbaban con frialdad en el techo del Hospital Northwestern Memorial. El monitor parpadeaba con un ritmo constante. Parecía contar los últimos segundos de una vida. Reed Calloway llevaba 4 días seguidos sentado e inmóvil en una silla de plástico rígido. Su traje de Armani, arrugado, desentonaba con las estériles paredes blancas. Fuera de esa puerta, 2 guardaespaldas montaban guardia. Nadie se atrevía a acercarse. Más allá de este hospital, todo el hampa de Chicago temblaba al oír su nombre. Rutas de envío, clubes nocturnos, territorios que se extendían por toda la ciudad. Todo esperaba sus órdenes. Pero aquí, dentro de esta habitación blanca de 4 paredes, Reed Calloway era solo un hijo. Un hijo que veía a su madre apagarse día a día. Las manos que una vez apretaron el cuello de un hombre sin temblar, ahora sostenían la mano de su madre. Y temblaban sin que él pudiera controlarlo. Lorraine Calloway, 64 años, cáncer de pulmón terminal. Los médicos le habían dado unas pocas semanas, quizá unos pocos días. Ella había sido la mujer más fuerte que conocía. La única persona que se atrevió a abofetear a un jefe de la mafia cuando él tenía 16 años. Y le dijo, puedes asustar al mundo entero, pero para mí, sigues siendo el niño que le teme a los truenos. Ahora esa mano era delgada como el papel. Venas azules se marcaban bajo una piel translúcida. Sin embargo, sus ojos seguían siendo agudos, a pesar de que la morfina corría por cada una de sus venas. Se despertó, no gradualmente, sino abriendo los ojos de repente, como si algo más importante que el propio dolor la hubiera llamado. Su mirada no se posó en su hijo. Pasó por encima de su hombro, a través de la habitación en penumbra, hacia el otro lado, donde una enfermera ajustaba con delicadeza una almohada para la paciente de la cama de al lado. Una mujer joven, de cabello castaño oscuro recogido con prisa. Su piel era pálida bajo la luz fluorescente, delgada, con la belleza cansada de quien ha pasado demasiadas noches en vela, y ha soportado demasiado. Tarareaba una canción de cuna tan suave que era casi imposible de oír, una melodía que ella misma no recordaba que nadie le hubiera cantado nunca, porque quizás nadie lo había hecho. Sus manos tocaban a la paciente con tal ternura que parecía que tocaba algo sagrado. Lorraine apretó la mano de su hijo con sus últimas fuerzas, lo suficientemente fuerte como para que Reed se sobresaltara y bajara la vista. Susurró. Su voz era débil, pero cada palabra era clara. Cada palabra llevaba el peso de una mujer que sabía que no le quedaban muchas por decir. Esa chica, la quiero para ti. Reed pensó que había oído mal. Miró a su madre, luego a la enfermera y de nuevo a su madre. ¿Para mí? ¿Qué estás diciendo? Lorraine no apartó la mirada. No tenía tiempo para apartar la mirada. Me estoy muriendo, Reed, tú lo sabes, yo lo sé. Antes de cerrar los ojos, necesito saber una cosa. Solo una cosa, que no vivirás el resto de tu vida solo. Su voz temblaba, pero sus ojos no. Mírala. Mira cómo toca a los enfermos. Esas son manos que saben amar. Necesitas manos así, hijo mío. Madre. Reed apretó la mandíbula. No sabes nada de ella, sé lo suficiente. Lorraine acercó su mano. Sus ojos se humedecieron de repente, aunque su voz se hizo más firme. Tu padre murió solo, con la mano en una pistola en lugar de en la mano de otra persona. Amargado, frío. Y tú vas directo por el mismo camino. Lo veo todos los días. Hizo una pausa para respirar. Cada respiración superficial era como si sus pulmones se negaran a funcionar. Prométemelo, promete que lo intentarás, promete que no morirás solo como tu padre. Reed no dijo nada. Su imperio se había construido sobre el control absoluto. Control del territorio, control de los hombres, control de las emociones. Pero sentado aquí, sosteniendo la mano de su madre moribunda, no podía controlar nada. Ni el tiempo que se la llevaba, ni el dolor en su pecho que creía endurecido como piedra hacía mucho tiempo, ni su mirada, que se desviaba una y otra vez hacia la enfermera al otro lado de la habitación.
La chica que tarareaba una canción de cuna que nadie le había enseñado, cuidando a una extraña con la ternura que ella misma merecía. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió, un asentimiento pesado, no porque creyera que podía cumplir tal promesa, sino porque no podía negarle nada a su madre. No ahora, no mientras ella contaba cada una de sus últimas respiraciones. Lorraine sonrió, una sonrisa delgada y frágil, pero satisfecha, como si acabara de completar la última tarea importante de su vida. Luego cerró los ojos, sus dedos se aflojaron lentamente en la mano de su hijo, y se quedó dormida. Al otro lado de la habitación de la UCI, la enfermera llamada June Perry seguía arropando suavemente a la paciente anciana. No era consciente de que su vida acababa de cambiar. No era consciente de que el hombre que la observaba desde las sombras, el jefe criminal más temido de Chicago, acababa de sentir algo. Algo que creía haber matado hacía 17 años. Esperanza. Resurgió en aquella habitación de la UCI con olor a estéril, frágil e irracional, como el latido de un corazón en un monitor que debería haberse detenido hace mucho tiempo. Si esta historia te ha conmovido, por favor, pulsa el botón de me gusta para que más gente pueda escucharla. Compártela con alguien que necesite creer que el amor todavía existe en la oscuridad. Y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte las próximas historias, que traen aún más lágrimas que esta. 20 minutos después de que Lorraine se durmiera, el monitor seguía parpadeando con ritmo constante. Y June Perry volvió a la cama con una tablilla en la mano. No miró a Reed, miró a la paciente, a los números, a las vías intravenosas, a todo, excepto al hombre sentado en las sombras cuyos ojos seguían cada uno de sus movimientos. June comprobó la tensión arterial de Lorraine, registró su ritmo cardíaco, ajustó el goteo de morfina. Cada movimiento era preciso, pero lo suficientemente suave como para que Lorraine no se moviera en su sueño. Entonces Lorraine abrió los ojos, no por el dolor, sino porque sintió la presencia de June, como si tuviera un sexto sentido reservado solo para la chica que había elegido para su hijo hacía menos de media hora. «Mi niña», dijo Lorraine. Su voz era débil, pero sus ojos brillaron de una forma que Reed no había visto en semanas. June sonrió, profesional y cálida. «Señora Calloway, necesita descansar. Todos sus números están estables. No pregunto por los números». Lorraine hizo un gesto débil hacia Reed. «Pregunto por mi hijo. ¿Crees que es guapo?» Reed cerró los ojos. «Madre, cállate y deja que responda». Lorraine se volvió hacia June, completamente seria en su descaro. «Está soltero, tiene 37 años, está sano, tiene dinero, pero está lo suficientemente solo como para sentarse aquí 4 días sin hablar con nadie, excepto conmigo y con ese monitor». June miró a Reed por primera vez, no con la mirada de una enfermera que observa al familiar de un paciente. Le miró directamente a los ojos, sin miedo, sin curiosidad ociosa, sino algo más profundo. Una comprensión silenciosa, como si reconociera en él algo que él mismo no quería que nadie viera. Entonces se rió. Un sonido fino y ronco, teñido de fatiga por demasiadas noches seguidas sin dormir. «Señora Calloway, creo que su hijo no necesita que nadie lo presente. Sí que lo necesita». Lorraine agarró la mano de June con dedos temblorosos, porque él nunca lo hará por sí mismo. «Es muy fuerte, mi niña, tan fuerte que nadie se atreve a acercarse a él». June guardó silencio un segundo. Luego habló, con voz suave, pero cada palabra era clara, como si hubiera pensado en esto durante mucho tiempo. No por Reed, sino por ella misma. Las personas más fuertes suelen ser las más solitarias, pero tienen que abrir la puerta a ellos mismos. Nadie puede derribar un muro que construyeron con sus propias manos. Esa frase no era para Lorraine. Lorraine lo sabía. Reed lo sabía. Y June, ella sabía que él lo sabía. Sin embargo, no apartó la mirada. Sostuvo su mirada un latido más. Luego volvió a su trabajo, dejando a Reed en las sombras con un corazón que se agrietaba por fracturas que no sabía cómo reparar. El turno de June terminó a las 6 de la mañana. Se cambió en la sala de personal, se soltó el pelo, se puso un abrigo viejo gastado en los hombros.
y salió por la entrada trasera del hospital con los ojos pesados tras 12 horas seguidas. Reed estaba allí, apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos. Su traje estaba arrugado después de 4 días. Sin embargo, su postura aún transmitía una autoridad que ninguna ropa podía ocultar o crear. June se detuvo, un poco sorprendida, pero no retrocedió. Señor Calloway. Reed la corrigió, y luego dudó. Reed. June enarcó una ceja ligeramente, pero no preguntó. Esperó. Mi madre. Reed tragó saliva. Si te hizo sentir incómoda antes, lo siento. No tenía mala intención. Simplemente te quiere, dijo June con voz sencilla, como si afirmara la verdad más obvia del mundo. Te quiere. Eso es hermoso. Hizo una pausa, bajando la mirada al pavimento, todavía húmedo por el rocío de la mañana. Y raro, una sola palabra. Pero por la forma en que lo dijo, por cómo su voz bajó al final, por cómo sus ojos gris azulados se atenuaron como si una puerta se hubiera cerrado de golpe en su pecho. Reed comprendió que raro no era un comentario. Era una experiencia. ¿Por qué dices raro? June levantó la vista. Por un instante sus ojos se abrieron por completo. No la sonrisa profesional, no la calidez reservada a los pacientes, sino algo crudo y doloroso. Pasó como un relámpago, pero lo suficiente para que Reed lo viera. Luego la puerta se cerró. Sonrió suavemente, la sonrisa de alguien acostumbrado a ocultar heridas. Porque he trabajado en la UCI el tiempo suficiente para saber que no todo el mundo tiene a alguien sentado a su lado durante 4 días. Con eso se dio la vuelta, ajustándose el abrigo como si el aire hubiera bajado de repente unos grados. Señorita Perry. Se detuvo pero no se giró. June. Reed dio un solo paso hacia adelante. Sin embargo, fue lo más lejos que había caminado hacia alguien que no fuera su madre en 17 años. Toma un café conmigo después de tu turno de mañana. June se volvió, mirándolo, evaluándolo. No el traje, no los zapatos, no el reloj en su muñeca. Medía algo detrás de sus ojos. Algo que él intentaba ocultar pero no podía, porque por primera vez en su vida no quería ocultarlo. Una taza, dijo ella, yo elijo el lugar. Luego se alejó, su cabello castaño oscuro se levantó ligeramente con el viento de la mañana, sin mirar atrás. Reed se quedó mirando hasta que su figura desapareció en la esquina de la calle. Y solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El jefe de todo el Hampa de Chicago, el hombre al que nadie se atrevía a mirar directamente a los ojos, acababa de olvidar cómo respirar por culpa de una enfermera del turno de noche cuyo sueldo ni siquiera cubría su alquiler. No sabía de dónde venía. No sabía por qué sus ojos se oscurecían cuando decía raro. No sabía nada de las cicatrices que escondía bajo su uniforme cada día. Solo sabía que cuando ella lo miraba, no veía a un jefe criminal. Veía a un hijo velando a su madre. Y eso, de alguna manera, era más aterrador que cualquier pistola que le hubieran apuntado. June eligió un pequeño café escondido en lo profundo de Pilsen. Del tipo de lugar que si no eres de la zona, nunca sabrías que existe. La puerta de madera estaba pintada de azul, la pintura desconchada y pelada. Dentro las luces brillaban tenues y amarillas. No había 2 sillas de madera iguales. En las paredes colgaban cuadros pintados a mano por alguien que ciertamente no era un artista profesional, pero que había pintado con todo su corazón. El olor a café se mezclaba con el de los gofres y una suave música indie en español salía de un viejo altavoz sobre el mostrador. Reed entró y al instante se convirtió en el objeto más fuera de lugar de la sala. Traje gris oscuro, zapatos de cuero pulido, un reloj en su muñeca que valía más que todo el café junto. 2 chicas en una mesa de la esquina levantaron la vista. Un anciano que leía un periódico lo bajó y miró por encima de sus gafas. El barista, detrás del mostrador, se detuvo a mitad de servir por un segundo antes de continuar. June ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con las manos alrededor de su taza de café. Su cabello castaño oscuro caía suelto sobre sus hombros. Llevaba un suéter color crema de gran tamaño y unos vaqueros desgastados. Parecía más joven,
más suave y más cansada que con el uniforme del hospital. Cuando vio a Reed de pie en la puerta, enarcó una ceja y sonrió, el tipo de sonrisa que él empezaba a reconocer como su arma más peligrosa. Déjame adivinar. June inclinó la cabeza mirándolo de arriba abajo. Normalmente vas a sitios con código de vestimenta y cartas de vinos más gruesas que los historiales médicos. Reed se sentó en una silla de madera que crujió bajo su peso. Normalmente voy a sitios donde la gente no se queda mirando. No te están mirando a ti. June tomó un sorbo de café. Sus ojos brillaban. Están mirando tus zapatos. En este barrio, esos zapatos son mágicos. Todo el mundo se pregunta, ¿de dónde has salido? Reed miró sus zapatos, luego las viejas zapatillas de June bajo la mesa. Casi se rió. Casi. La comisura de su boca se levantó ligeramente y June lo notó. Oh, dejó la taza. Así que sí sabes sonreír. Pensé que tenías los músculos de la cara permanentemente congelados. ¿Siempre hablas tan directamente? No tengo tiempo para andarme con rodeos. June se encogió de hombros. Turnos de noche de 12 horas, 5 horas de sueño y vuelta a empezar. Andar en círculos es un lujo. Se reclinó en su silla, sosteniendo su taza como si fuera algo precioso. Así que, Reed Calloway, ¿a qué te dedicas que requiere un guardaespaldas esperando fuera de una cafetería ahora mismo? Reed no se giró, pero sabía que tenía razón. Le había indicado a Shaw que esperara en el coche, pero Shaw nunca obedecería del todo. Lo viste, difícil no verlo. Un hombre grande de negro junto a un coche negro con cristales tintados en Pilsen destaca más que tú. June dejó la taza, y cuando levantó la vista de nuevo, su expresión había cambiado. Sin bromas, sin sonrisa. Sus ojos gris azulados se volvieron agudos y firmes. Los ojos de alguien que había visto demasiadas cosas feas en la vida como para dejarse engañar por cualquier apariencia. No eres un hombre de negocios normal, Reed. El guardaespaldas, el coche negro, la forma en que la gente en el hospital se aparta cuando pasas, la forma en que siempre te sientas de cara a la salida. Inclinó la cabeza. Crecí en el lado sur de Chicago. Sé qué aspecto tienen los hombres peligrosos. Viví con ellos, huí de ellos, aprendí a reconocerlos antes de que abrieran la boca. El aire entre ellos cambió. La música en español seguía siendo suave. El café todavía olía a caliente, pero el espacio al otro lado de la mesa se volvió más pesado. Reed miró a June. No tenía miedo. No sentía una curiosidad imprudente y excitada. Simplemente esperaba, tranquila, como alguien acostumbrado a enfrentarse a la verdad, por muy fea que fuera. Podía mentir. Debería mentir. 17 años en el Hampa le habían enseñado que la verdad era un lujo que nunca debía entregarse a nadie. Pero al mirar esos ojos, ojos que habían visto morir a una madre, a un padre marcharse, suficientes tipos de infierno que Reed aún no conocía, pero podía sentir. No quiso mentir. No porque ella mereciera la verdad, sino porque si le mentía ahora, la perdería de inmediato. Y eso, de una manera que aún no entendía, le asustaba. Dirijo una organización, dijo lentamente, sopesando cada palabra. La importación y exportación es la superficie, pero operamos en zonas grises. Hizo una pausa. A veces, negras. Silencio. La expresión de June no cambió. No echó la silla hacia atrás. No se levantó. No lo miró con horror o asco. Simplemente se quedó allí, con las manos aún alrededor de su taza de café, el pulgar trazando ligeramente el borde, mirándolo con una mirada que Reed no podía leer. Luego habló, su tono tranquilo, como si él acabara de decirle que trabajaba en contabilidad. Lo sé. Esas dos palabras golpearon a Reed más fuerte que cualquier puñetazo que hubiera recibido. Lo sabes. Lo sospeché desde el primer día. June tomó otro sorbo de café. El tatuaje en tu cuello cuando te aflojaste la corbata. La forma en que escaneas cada salida antes de sentarte. La forma en que tú, guardaespaldas, te llama jefe en lugar de señor. Dejó la taza. Pero también te vi sostener la mano de tu madre durante 4 días sin soltarla. Te vi ajustar su almohada a las 2 de la mañana cuando pensabas que nadie miraba. Te vi llorar. Sí, lo hice.
cuando te giraste hacia la pared y pensaste que me había ido. Le miró directamente a los ojos. El mundo tiene monstruos, Reed. Lo sé mejor que la mayoría. Pero los monstruos no se sientan a llorar junto a la cama de su madre a las 2 de la mañana. Reed no pudo hablar. Por primera vez en su vida, el jefe de todo el hampa de la ciudad, el hombre cuyo más mínimo ceño fruncido podía hacer temblar a hombres adultos, se sentó en un café barato de Pilsen y no encontraba una sola palabra para responder a la enfermera del turno de noche. Ella lo miraba como si pudiera ver hasta lo más profundo de su ser y no estuviera huyendo. Permanecieron en el café de Pilsen casi una hora más después de que Reed confesara. El café se había enfriado. La música en español cambió a una canción más lenta y June seguía sentada allí. No huyó. No juzgó. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de decir, «Tú me lo has contado, así que es justo». Giró la taza de café frío en sus manos. Sus ojos bajaron a la mesa de madera arañada. Antes, preguntaste por qué dije raro. Es porque nunca he tenido a nadie sentado junto a mi cama durante 4 días. Nunca he tenido a nadie sentado junto a mi cama, ni siquiera una noche. Tomó aire, su pecho subiendo y bajando lentamente, como si se estuviera preparando para lo que venía. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años, sobredosis de heroína en el suelo de la cocina. Llegué a casa del colegio, abrí la puerta y la vi allí tirada. Tenía los ojos abiertos, pero no veían nada. La boca ligeramente entreabierta, las manos aún sujetando la jeringa. June hizo una pausa, no porque estuviera a punto de llorar, sino porque controlaba su voz. La mantenía firme, evitando que se quebrara, como alguien que ha contado esta historia 1000 veces en su cabeza, pero nunca la ha dicho en voz alta a nadie. Llamé al 911, me senté junto a mi madre en el suelo de la cocina hasta que llegó la ambulancia. Tuvieron que arrancarme la mano de la suya. Levantó la vista, sus 2 ojos gris azulados secos pero insondables. Mi padre se fue 3 años antes de eso. Alcohólico. Un día me desperté y simplemente ya no estaba. Ni una carta, ni una llamada, ni una explicación. A los 6 años aprendí mi primera lección. La gente puede desaparecer sin necesidad de una razón. Reed se sentó inmóvil. Había oído historias de sufrimiento antes. En su mundo, el sufrimiento era tan barato como el polvo. Pero la forma en que June contaba la suya, con una voz uniforme que no temblaba, con ojos que no apartaban la mirada, hacía que cada palabra pesara 10 veces más. Después de que mi madre muriera, entré en el sistema de acogida. June dijo sistema como quien dice prisión. La primera familia me acogió por el subsidio. Tenían 4 niños de acogida. Todos dormíamos en una habitación, comíamos la comida más barata, llevábamos ropa de contenedores de donaciones. Estuve allí 14 meses. Me devolvieron porque era difícil. Difícil significaba que preguntaba por qué no me permitían ir a la escuela con regularidad. Tomó un sorbo de café frío como si necesitara algo para tragar junto con el recuerdo. La segunda familia fue peor. No dio más detalles, solo esas 4 palabras, pero su mano izquierda tiró instintivamente de la manga de su suéter hacia abajo, cubriendo su muñeca por completo. Y Reed reconoció el gesto. Lo reconoció porque había visto a suficientes personas con cicatrices como para saber cómo las ocultan. Me escapé a los 16 años. Vivía en un refugio para personas sin hogar en el lado sur. Dormía en una litera. Guardaba mis zapatos dentro de mi saco de dormir porque tenía miedo de que me los robaran. June soltó una risa débil, del tipo que no tiene humor. Luego conocí a Mike, el pastor Mike, en la iglesia al final de la calle Holsted. No me preguntó de dónde venía. No me preguntó por qué me la escapé. No preguntó nada en absoluto. Solo dijo, entra. Hay una silla vacía y café caliente. Cada día pasaba una hora enseñándome a leer correctamente porque las escuelas de acogida no me habían enseñado casi nada. Compró libros de texto con su propio dinero. Me ayudó a inscribirme para el JD. Me dijo que era lo suficientemente inteligente como para hacer lo que quisiera. Y elegí enfermería porque quería cuidar a la gente como nadie me había cuidado a mí. June dejó la taza, luego hizo algo que Reed no esperaba. Metió la mano en el bolsillo del abrigo
que colgaba de su silla y sacó un pequeño libro. Una Biblia de cuero marrón, gastada y suave en los bordes, con las esquinas dobladas, el lomo agrietado. Parecía algo que había sido cogido y dejado miles de veces durante muchos años. La abrió por la primera página y la puso sobre la mesa, girándola hacia Reed. En el papel amarillento, con la letra temblorosa de un anciano, había una sola línea. Mereces ser amada, June. No lo olvides nunca, Mike. Reed miró las palabras. Luego a June. Me lo dio el día que recibí mi carta de aceptación en el programa de enfermería. La voz de June se suavizó, se afinó, y por primera vez desde que empezó a hablar, sonó como si pudiera romperse. Murió hace 2 años. Cáncer de estómago. Yo estaba en un turno de noche y no pude llegar al hospital a tiempo. Murió solo. Tocó la cubierta del libro con la punta de los dedos, suavemente, como quien toca una reliquia de un muerto. Llevo esto todos los días en el bolsillo de mi abrigo. A donde quiera que voy me recuerda que al menos una persona en este mundo creyó que yo era digna. Aunque solo fuera una, aunque ya no esté. El café seguía cálido, las luces amarillas aún tenues, la música aún suave. Pero Reed Calloway se sentó frente a June Perry y sintió que el mundo se inclinaba. Tenía un imperio, territorios, dinero, poder, todo un ejército dispuesto a morir por él. June tenía un estudio en el lado sur, zapatillas gastadas y una Biblia raída con una nota manuscrita de un viejo pastor que ya no estaba. Sin embargo, ella estaba sentada aquí, bajo la tenue luz dorada de un café barato, y le contaba el infierno que había atravesado sin bajar la cabeza. Y Reed comprendió algo tan simple que le golpeó el pecho como una bala. Él era el más pobre, más rico que ella por millones, pero más pobre en lo único que realmente importaba. Ella sabía amar a pesar de no haber sido amada. Él había sido amado por su madre toda su vida y aún no sabía cómo abrirse a nadie más. Miró la vieja Biblia sobre la mesa, la línea, mereces ser amada. Luego a June y por primera vez en 17 años, Reed Calloway quiso ser un hombre mejor. No por su madre, no por una promesa, sino por la chica sentada frente a él. La chica que no poseía nada más que un corazón cansado y un libro viejo, pero que de alguna manera era más rica de lo que él jamás había conocido. Las siguientes 3 semanas lo cambiaron todo. Empezó con pequeñas cosas, tan pequeñas que casi nadie se dio cuenta, excepto las 2 personas que las vivían. Al segundo día después del café en Pilsen, Reed apareció en la entrada trasera del Hospital Northwestern Memorial a las 6 de la mañana, con 2 tazas de café en las manos. No sabía qué bebía June, así que compró un latte y un cappuccino. Se quedó allí, bajo el agudo viento del amanecer de Chicago que le cortaba la cara, sosteniendo ambas tazas como un idiota. Y cuando June salió después de 12 horas de turno, con ojeras bajo los ojos, el pelo enredado, lo miró a él, luego a las 2 tazas, y se rió. Una risa ronca de turno de noche, pero real, más real que casi cualquier sonido que Reed hubiera oído nunca. Latte, dijo ella, tomando una de las tazas. Recuérdalo. La próxima vez no tienes que comprar de más. La próxima vez. 2 palabras que significaban que ella permitía que hubiera una próxima vez. Reed lo recordó. Al día siguiente, trajo solo un latte. Y al día siguiente, y al día siguiente. Al quinto día, June ya no parecía sorprendida de verlo esperando en la puerta trasera. Al 10.º día empezó a buscarlo con la mirada antes de salir. Y cuando lo veía, sus hombros se relajaban ligeramente, como si acabara de soltar un peso invisible que había estado cargando durante 12 horas. Hablaban mientras caminaban desde el hospital hasta la parada de tren de June. Reed hablaba de su madre, de los días en que Lorraine se sentía un poco más fuerte, de cómo le había hecho comprar flores para su habitación del hospital porque las paredes blancas parecen una morgue. June hablaba de los pacientes, del anciano de la habitación 408 que cada noche le preguntaba si era su hija, del bebé prematuro que había cuidado durante 3 meses antes de ver a la familia llevarse al niño a casa, de cómo saludó y sonrió, pero lloró cuando llegó a su apartamento. Entonces él le hizo una pregunta que la hizo detenerse en medio de la acera. ¿Cómo estás hoy? No era una conversación educada,
No era una pregunta vacía. Dejó de caminar, se giró para mirarla y esperó. Realmente esperó. June se quedó de pie en una acera de Chicago a las 6:15 de la mañana, el viento levantando su pelo. Sus ojos parpadearon rápidamente antes de tragar y decir, cansada, pero mejor ahora. Era la primera vez en 27 años que alguien le preguntaba a June Perry cómo estaba y realmente quería oír la respuesta. No supo qué hacer con ese sentimiento, así que simplemente siguió caminando. Pero sus pasos eran más ligeros, y Reed se dio cuenta. Se fijaba en todo de ella. La forma en que siempre caminaba más cerca de la pared. Un hábito de sus días en el refugio. La forma en que revisaba el bolsillo de su abrigo cada pocos minutos para asegurarse de que la Biblia seguía allí. La forma en que comía rápido, como si temiera que alguien le quitara la comida, un vestigio de años insuficiente. Se fijaba y no decía nada, solo se ajustaba silenciosamente. Ralentizaba su paso para que ella no tuviera que apurarse. Elegía cafés con rincones tranquilos para que ella se sintiera a gusto. Nunca la tocaba sin avisar, porque había visto cómo se sobresaltaba ante un contacto inesperado. Reed Calloway, el hombre que controlaba un imperio con crueldad y precisión, estaba aprendiendo la gentileza. Y el Hampa se dio cuenta. Shaw fue el primero. Estaba en la oficina de Reed, encima del club nocturno en la avenida Michigan, apilando informes semanales que Reed debería haber revisado 3 días antes, pero no había tocado. Jefe, dijo Shaw con cuidado, la reunión con el equipo del sur se ha pospuesto 2 veces esta semana. El envío en el puerto necesita su firma y Tony Marchetti pregunta por qué no apareció el jueves por la noche. Reed levantó la vista de su teléfono. Estaba leyendo un mensaje de June, una foto de una taza de café frío que se había olvidado de beber durante su turno con la leyenda. El latte que compraste esta mañana. Ahora es café helado gratis. Gracias. Casi sonrió de nuevo. Casi. Mueve la reunión al lunes. Deja que Shaw se encargue del envío. Si Marchetti quiere hablar, que hable con Shaw. Shaw no dijo nada más, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. Había seguido a Reed desde que tenía 20 años, 17 años, y nunca había visto a este hombre descuidar ningún negocio por nadie. Y ahora, por primera vez, Reed Calloway miraba su teléfono con la misma expresión que Shaw le había visto poner solo para una persona en el mundo, su madre. Shaw entendió lo que eso significaba y tuvo miedo. No por Reed, por la chica. Porque en este mundo, cualquiera a quien el jefe ama se convierte en un objetivo. Sucedió en la última noche de la tercera semana. El turno de June terminó más tarde de lo habitual. Un paciente sufrió un paro cardíaco a las 4 de la mañana y tuvo que quedarse hasta que el equipo lo estabilizó todo. El paciente no sobrevivió. Cuando salió por la puerta trasera del hospital cerca de las 7, sus ojos estaban rojos, sus manos aún temblaban débilmente. Reed estaba allí con un latte, como cada día, pero cuando vio su cara, no habló. Simplemente abrió la puerta del coche y la llevó a casa. No al estudio en el lado sur, a su ático en la Costa Dorada, porque estaba demasiado agotada para mantenerse firme en el tren, y por primera vez no discutió. Durmió en su sofá todo el día. Reed trabajó en la mesa frente a ella, atendiendo las llamadas de Shaw en voz baja, rechazando 2 reuniones, y cada pocos minutos miraba para asegurarse de que seguía respirando uniformemente. Cuando June se despertó al anochecer, se sentó, con el pelo castaño enredado, marcas de la almohada en la mejilla, y miró la habitación desconocida con confusión durante unos segundos antes de recordar dónde estaba. Reed le trajo un vaso de agua. Bebió, luego dijo que quería ducharse. Le entregó una toalla y le mostró el baño. Fue entonces cuando todo cambió. June salió del baño con la camiseta que Reed le había dado, con las mangas de gran tamaño enrolladas. Se estaba secando el pelo con ambas manos y no se dio cuenta de que la manga se deslizaba hacia abajo. Y por primera vez Reed las vio, las cicatrices. No una ni dos. En su muñeca izquierda, 3 finas líneas horizontales, pálidas y antiguas de hacía mucho tiempo. Y cuando se giró para coger el vaso de agua de la mesa, el amplio cuello de la camiseta se deslizó de su hombro.
Y Reed vio más en su espalda, justo debajo del omóplato. Dos cicatrices más largas y gruesas, no autoinfligidas, sino las marcas de la violencia de otra persona. June captó su mirada. Se congeló. Luego su mano se movió bruscamente, tirando de la manga, ajustando el cuello, tratando de cubrirlo todo, pero era demasiado tarde. Sus ojos se abrieron de par en par, no con miedo, sino con vergüenza. El tipo de vergüenza que se clava en los huesos de alguien que ha llevado esas cicatrices durante más de 10 años y ha construido toda una vida en torno a ocultarlas. No mires, dijo, su voz tan pequeña que casi no era una voz, sino una súplica. June, no mires, por favor. Retrocedió hasta que su espalda tocó la pared, abrazándose a sí misma como si intentara encogerse, desaparecer, volverse invisible. Como había aprendido de niña en los hogares de acogida, que si era lo suficientemente pequeña, silenciosa, invisible, nadie la lastimaría. Reed no habló. Caminó hacia ella lentamente, un paso a la vez, como quien se acerca a un animal herido, sin prisa, sin amenaza, sin sorpresa. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca para tocarla, pero sin tocarla todavía. Luego, suavemente, tomó su mano izquierda. Ella se estremeció ligeramente, pero no la retiró, y él lentamente le subió la manga. Las tres finas cicatrices quedaron expuestas bajo la luz. Las miró, no con piedad, no con horror, sino con los ojos de alguien que entendía que el dolor tiene muchas formas. Y ella había llevado esta en su piel durante más de una década. Luego bajó la cabeza y presionó sus labios sobre la primera cicatriz. Suave, lento, cálido. June dejó de respirar. Presionó sus labios sobre la segunda, luego la tercera. Luego levantó la cabeza, aún sosteniendo su mano, y habló con una voz que él mismo no reconoció porque era demasiado gentil, demasiado tierna, demasiado diferente a la orden que hacía temblar a todo Chicago. No son cicatrices, June, son la prueba de que sobreviviste. Ella lo miró, sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se enrojecieron, luego se llenaron, luego una lágrima se deslizó por su mejilla, luego otra, y ya no pudo contenerse. Lloró, no sollozando fuerte, no derrumbándose, sino en silencio. Las lágrimas fluían sin fin, sus hombros temblaban ligeramente. El llanto de alguien que había contenido todo durante demasiado tiempo, tanto tiempo que una vez que las lágrimas llegaron, no pudieron parar. La última vez que había llorado delante de alguien fue cuando el pastor Mike le tomó la mano en la iglesia de Holstead y le dijo que era digna. Hace 2 años sin llorar ante nadie hasta esta noche, hasta este hombre. June cogió su abrigo que colgaba de la silla, sacó la gastada Biblia de cuero marrón, la abrió por la primera página y le mostró la línea manuscrita del pastor Mike a Reed, aunque él la había leído en el café la semana anterior. Pero esta vez era diferente. Esta vez, se la ofreció no para contar una historia, sino para hacerle entender lo que estaba a punto de decir. 9 años, su voz temblaba, rompiéndose en cada sílaba. 9 años he leído esta línea. Mereces ser amada. 9 años la he leído y no lo he creído. La llevo todos los días. La toco todas las noches. Pero por dentro siempre pensé que Mike lo decía porque era amable. No porque fuera verdad. Tragó saliva, las lágrimas seguían cayendo. Pero cuando tocaste las cicatrices, cuando no huiste, cuando dijiste que eran la prueba de que sobreviví, en lugar de mirarme como algo roto que necesitaba ser arreglado, se apretó la Biblia contra el pecho. Por primera vez quiero creer. Por primera vez creo que quizá Mike tenía razón. El estado de Lorraine se estabilizó lo suficiente en la cuarta semana como para que los médicos la trasladaran a una habitación privada. No porque estuviera mejorando. El cáncer de pulmón terminal no mejora. Pero la nueva medicación para el dolor le permitía estar lúcida más tiempo, doler menos. Y usaba cada segundo de lucidez para observar a su hijo con ojos aún agudos a pesar de la enfermedad. La tarde que June vino de visita, Lorraine yacía en la cama tan delgada que la manta blanca parecía casi plana sobre su cuerpo, pero sus ojos brillaban. Vio a June colocar un jarrón de flores frescas en la mesita de noche.
Vio a Reed levantarse y sacar una silla para June. Vio cómo su mano descansaba en el respaldo de la silla de June, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que el calor pasara entre ellos. Lorraine sonrió, la sonrisa de alguien que ha vivido lo suficiente para reconocer el amor antes de que las dos personas que lo sienten lo hagan. June se sentó junto a Lorraine, sosteniendo su mano, contándole cosas del hospital. Del anciano de la habitación 408, que hoy se dio cuenta de que no era su hija, pero aún así le pidió que cantara. Lorraine se rió, débilmente, pero de verdad, y Reed se quedó junto a la ventana, mirando a las dos mujeres hablar, viendo a June sostener la mano de su madre tan naturalmente como si fuera de su propia familia, y su pecho dolió de una manera para la que no tenía palabras. Cuando June salió a buscar agua, Lorraine llamó a Reed. Él se sentó junto a la cama, tomó la mano de su madre, y ella lo miró con ojos que lo sabían todo. «Estás enamorado», dijo ella. «No es una pregunta, madre. Solo han pasado 3 semanas. Tu padre me amó en las primeras 3 horas». Lorraine le apretó la mano. «El tiempo no mide el amor, hijo mío. La profundidad sí». Giró la cabeza ligeramente sobre la almohada, mirando hacia la puerta por la que June acababa de salir. «Veo cómo la miras. La miras como si fuera aire y te hubieras estado asfixiando toda tu vida». Reed no lo negó, no porque lo hubiera aceptado por completo, sino porque nunca había sabido mentirle a su madre. Lorraine sonrió, tranquila, satisfecha. Luego cerró los ojos y se quedó dormida con esa sonrisa aún en sus labios. June regresó con el agua, vio a Lorraine durmiendo, dejó el vaso en silencio. Luego se quedó mirándola, ajustando suavemente el borde de la manta. Un hábito de enfermera, pero también el hábito de alguien que sabe cuidar. Y Reed la vio hacer eso por su madre y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Salieron juntos del hospital. Reed se ofreció a llevarla a casa, pero June negó con la cabeza y dijo que quería caminar un rato, que necesitaba aire. Él no insistió. La vio caminar por la acera, pequeña con su abrigo gastado, las manos en los bolsillos, y quiso correr tras ella, pero no lo hizo porque ella necesitaba espacio, y él estaba aprendiendo a darle lo que ella necesitaba en lugar de lo que él quería. June llegó a su estudio en el lado sur a las 9 de esa noche. Abrió la puerta, encendió la luz y se quedó en medio de la habitación de 18 metros cuadrados, mirando a su alrededor. Cama individual, mesa pequeña, mini cocina, un armario lo suficientemente grande para una persona, ventana que daba a un callejón. Había vivido aquí 2 años y nunca lo había encontrado vacío. Era pequeño, pero era suyo. El primer lugar donde tenía su propia llave, su propia seguridad. Pero esta noche, por primera vez, la habitación se sentía solitaria. No vacía por falta de muebles, sino vacía por falta del calor de alguien. Echaba de menos la voz baja preguntando qué quería beber. Echaba de menos los ojos oscuros que la miraban como si fuera algo precioso. June se sentó en la cama, sacó la gastada Biblia del bolsillo de su abrigo, la puso en su regazo. La punta de sus dedos rozó la suave cubierta de cuero y tuvo miedo. No miedo a la oscuridad o a la soledad. Se había acostumbrado a ambas hacía mucho tiempo. Tenía miedo porque empezaba a necesitar a alguien. Y cada vez que había necesitado a alguien, esa persona había desaparecido. Su madre eligió la heroína y desapareció en el suelo de la cocina. Su padre desapareció sin decir una palabra. 2 familias de acogida la devolvieron como un artículo defectuoso. El pastor Mike desapareció en la tierra hace 2 años. Todos a los que se había atrevido a amar se habían ido. Y ahora estaba sentada en el frío estudio, agarrando la Biblia y pensando en Reed Calloway, el jefe de la mafia con ojos tristes y manos que habían tocado sus cicatrices sin huir. Y estaba aterrorizada, sin aliento, con el miedo de que él también desapareciera. Al mismo tiempo, el teléfono de Reed vibró cuando llegó a su oficina. Shaw llamó, con voz baja y tensa. «Jefe, tenemos un problema». Puso 3 fotografías sobre el escritorio. June saliendo del hospital. June caminando por la calle. June de pie frente a la puerta de su estudio en el lado sur. Fotos con teleobjetivo. Profesionales. Alguien la ha estado vigilando, dijo Shaw. Al menos 2 días. Aún no sabemos quién. Reed miró las fotografías. Su sangre se heló grado a grado.
June en la calle con las manos en los bolsillos, sola, sin saber que alguien la observaba desde la oscuridad. ¿Cuántos hombres podemos poner a su alrededor sin que ella lo sepa? Shaw lo miró. Jefe, si le ponemos protección, confirmamos que te importa. Quien quiera que esté vigilando lo sabrá de inmediato. No pregunté por el riesgo. La voz de Reed bajó a una frecuencia que Shaw sabía que no debía desafiar. Pregunté cuántos. Shaw guardó silencio un segundo, luego asintió. 3. Rotando. No se enterará. Hazlo ahora. Esta noche. Shaw se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Quien quiera que la esté vigilando, te está vigilando a ti. Saben que ella es la debilidad. Reed no levantó la vista. Seguía mirando la fotografía de June caminando sola por una calle oscura, pequeña e inconsciente de que su mundo se arrastraba hacia ella. No es una debilidad, dijo, pero tanto él como Shaw sabían que era mentira. 2 días después de que Reed ordenara poner protección alrededor de June, Shaw llamó a la puerta de su oficina a las 11 de la noche, con una cara que Reed solo había visto cuando algo iba realmente mal. No mal en el sentido de envíos perdidos o rutas interrumpidas, mal en el sentido de que alguien estaba a punto de morir. Shaw dejó un sobre marrón en el escritorio de Reed. Dentro había 6 fotografías más. June en el café de Pilsen, June fuera del hospital, June y Reed caminando juntos por la calle, sus manos casi tocándose, y una imagen final que hizo que la sangre de Reed se convirtiera en hielo. June de pie frente a su ático en la Costa Dorada, la mañana en que había venido a visitar a Lorraine la semana anterior. Victor Zhang, dijo Shaw, sacando una silla y sentándose frente a él. Su gente, profesionales, silenciosos, la han estado siguiendo al menos 2 semanas, quizás más. Reed miró la fotografía de June fuera de su edificio. Estaba sonriendo, con el suéter color crema, sosteniendo una bolsa de papel, probablemente pan de la panadería de la esquina. Estaba sonriendo, sin saber que alguien la fotografiaba desde el otro lado de la calle. Victor Jane. Reed repitió el nombre como si tuviera un sabor amargo. Southport. Shaw asintió. Territorio de Chinatown, 3 clubes nocturnos, 2 almacenes. Pero jefe, el problema no es el territorio. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. El problema es la historia. Reed levantó la vista. Sabía que había historia entre los Calloway y los Yang. Lo sabía vagamente, de la forma incompleta en que un hijo sabe fragmentos sobre su padre. Historias a medias, temas que se evitaban cada vez que preguntaba. Pero Shaw sabía más. Shaw había seguido a su padre antes de seguirlo a él. Dime. Shaw respiró hondo. Tu padre y Lo Jang, el padre de Victor, fueron aliados durante más de 20 años. Construyeron el imperio juntos desde la nada. Dividieron Chicago por la mitad, norte y sur. Compartieron las líneas de transporte que atravesaban ambos lados. Socios, hermanos. Tan cercanos que Lo Yang llamó a su hijo con el segundo nombre de tu padre. Reed no sabía eso. Miró a Shaw y comprendió que todavía había muchas cosas que no sabía. Y entonces tu padre quiso más. La voz de Shaw era baja y cuidadosa, hablando de los muertos pero diciendo la verdad. La principal línea de envío a través de Southport, la más rentable. Lo Yang la controlaba. Tu padre la quería. Lo Yang se negó a renegociar. Así que tu padre le tendió una trampa. El silencio llenó la oficina. La lámpara del escritorio proyectaba la sombra de Shaw, larga y oscura, contra la pared. ¿Cómo que le tendió una trampa? Pruebas falsas. Las entregó al FBI. Lo Yang fue arrestado, condenado 15 años en una prisión federal. Shaw miró directamente a los ojos de Reed. Murió en prisión en el 9º año, solo, sin visitas. Tu padre se aseguró de que todos los aliados de Lo Yang le dieran la espalda. Victor tenía 13 años en ese momento. Reed se quedó muy quieto. 13. Cuando él tenía 13 años, su madre le preparaba la cena. Su padre le enseñaba a jugar a las cartas, una casa grande en Lincoln Park. Victor, a los 13 años, perdió a su padre, perdió el imperio, lo perdió todo porque el padre de Reed traicionó a su socio.
Victor creció en Chinatown con su madre, sin dinero, sin poder, sin que nadie le ayudara. Shaw continuó. Pero él recordaba todo. 32 años reconstruyendo desde las cenizas, reclamando Southport, reuniendo aliados, esperando. No se precipita. Es paciente de la forma en que solo alguien criado en el odio puede serlo. Shaw golpeó la fotografía de June, y ahora ha encontrado lo que ha estado esperando. Tu debilidad, lo que tu padre nunca tuvo. Así que Lo Yang nunca tuvo la oportunidad de explotarlo. Reed bajó la vista hacia la foto. June sonriendo frente a su ático. Una sonrisa que apenas empezaba a aprender a apreciar. Una sonrisa que le había costado 27 años de dolor mantener. Y ahora esa sonrisa yacía en su escritorio, dentro de un sobre marrón, junto al nombre de Victor Yang. Porque 32 años atrás su padre traicionó a su amigo. Los pecados del padre cayendo sobre la mujer que amaba. Legado. Reed pensó en la palabra con amargura e ironía. El legado de su madre era una promesa de amor. Una mano temblorosa señalando a June en la UCI a las 3 de la mañana. El legado de su padre era una deuda de sangre, traición, un niño de 13 años perdiendo a su padre y convirtiéndose en un hombre lo suficientemente paciente como para esperar 20 años por venganza. La misma familia, dos legados. Uno lo llevó al amor, el otro amenazaba con destruirlo. Reed recogió las fotografías y las deslizó de nuevo en el sobre. Aumenta su protección a 5 hombres, que no la pierdan de vista ni un segundo. Shaw asintió, pero no se levantó. Jefe, hay otra manera. Reed lo miró. Acaba con esto antes de que empiece. Aléjate de ella. Haz que no signifique nada para Victor. Él quiere tu debilidad. Entonces no tengas una. Reed no respondió. Miró el sobre en su escritorio. Luego por la ventana, el horizonte de Chicago parpadeando en la noche. Y por primera vez desde que su madre le apretó la mano en la UCI y susurró, «Esa chica para ti». Reed Calloway consideró romper la única promesa que había intentado cumplir. Reed llamó a June la noche siguiente y le dijo que quería llevarla a un sitio. Su voz sonaba normal, o intentaba sonar normal, pero June había aprendido a leerlo lo suficientemente bien como para saber que algo andaba mal. No preguntó. Se puso el abrigo, bajó las escaleras, subió a su coche y condujeron en silencio por Lakeshore Drive hasta que Reed se detuvo en un tramo tranquilo junto al lago Michigan. El viento de noviembre soplaba desde el agua, agudo y cortante. El lago estaba oscuro y ancho como un océano. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero donde estaban había sombras. Reed se apoyó en la barandilla, con las manos en los bolsillos, los ojos fijos en el agua. June se paró a su lado, ajustándose el abrigo, esperando. Siempre esperaba a que él hablara primero, porque entendía que para un hombre como Reed, cada frase tenía que atravesar 10 muros antes de poder escapar. June dijo, y la forma en que dijo su nombre, lenta y pesada, como si fuera la última palabra que quería decir en su vida, le oprimió el pecho. Alguien te ha estado vigilando. Gente peligrosa. Saben que me importas y te usarán contra mí. June no dijo nada. El viento le soplaba mechones de pelo en la cara. Mi mundo no es un lugar para ti. Lo supe desde el principio, pero fui egoísta. Quería retenerte, así que fingí que todo estaría bien. Tragó saliva. Pero no lo estará, nunca lo estará, y deberías irte mientras puedas, antes de que alguien te haga daño. El silencio se instaló entre ellos. Las olas golpeaban las rocas de abajo. En algún lugar del lago, una bocina lejana sonó baja y lúgubre. June se quedó muy quieta durante mucho tiempo. Reed no la miró, no se atrevió, porque sabía que si miraba esos ojos gris azulados, no podría terminar de decir ni una palabra más. «Estás rompiendo conmigo», dijo June. No era una pregunta. «Te estoy protegiendo. No pregunto qué estás haciendo». Ella respondió, su voz tranquila de una manera que era casi aterradora. «Pregunto si estás rompiendo conmigo o si estás decidiendo por mí». Reed se giró para mirarla. Los ojos de June estaban secos. Sin lágrimas, sin temblores,
pero había algo en ellos que nunca había visto antes. No dolor, ira. Una ira fría y profunda, del tipo que solo alguien traicionado demasiadas veces puede llevar. Reed. Toda mi vida la gente ha decidido por mí, dijo ella, aún tranquila, pero cada palabra afilada como una cuchilla. Mi madre decidió que la heroína importaba más que yo. No preguntó si yo podría soportar abrir la puerta de la cocina y verla muerta en el suelo. No preguntó. June se acercó, enfrentándolo por completo. Mi padre decidió desaparecer. Ni una carta, ni una llamada, ni una explicación. Decidió que no valía la pena que me quedara un paso más. La primera familia de acogida decidió que era difícil y me devolvió. La segunda decidió que yo era algo con lo que desahogar su ira. Se paró directamente frente a Reed ahora, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver cómo el viento enrojecía sus ojos. O quizás no era el viento. Y ahora tú, la primera persona en la que confié, la primera persona a la que dejé ver mis cicatrices, la primera persona a la que dejé leer la línea en mi Biblia. Estás aquí parado, mirando este maldito lago y decidiendo por mí que debo alejarme por mi propio bien, para protegerme. Su voz se quebró en las siguientes palabras, no por debilidad, sino por una ira demasiado grande para contenerla, igual que todos los demás. Cada persona que me dejó tenía una razón hermosa. Mi madre se fue porque era adicta. Mi padre se fue porque no podía soportarlo. El sistema de acogida me dejó porque era difícil. Y tú te vas porque es peligroso. Diferentes razones. Mismo resultado. Estoy sola otra vez. Reed abrió la boca, pero June no había terminado. ¿Sabes qué es diferente esta vez? Mi madre no me prometió nada. Mi padre no me prometió nada. El sistema de acogida no me prometió nada. Pero tú tocaste mis cicatrices y dijiste que eran la prueba de que sobreviví. Me hiciste creer la línea de esa Biblia. Le prometiste a tu madre moribunda que no viviría solo. Y ahora estás aquí diciéndome que me vaya. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no se las secó. Dejó que cayeran por sus mejillas en el viento frío como una prueba. ¿Sabes qué es eso, Reed? Eso es traición, igual que tu padre traicionó a su socio por un bien mayor. Exactamente lo mismo. La misma lógica. Abandonar a la persona que confía en ti y llamarlo protección. Eso lo golpeó como fuego perforante. Porque tenía razón, toda la razón. Su padre traicionó a Lo Yang por el imperio. Él estaba dejando a June por su seguridad. El mismo razonamiento despiadado, la misma justificación, el mismo legado. Odiaba a su padre por esa traición. Odiaba la muerte solitaria que tuvo su padre. Odiaba todo lo que ese legado dejó atrás. Y ahora estaba de pie junto al lago Michigan, haciendo exactamente lo que su padre habría hecho. Reed miró a June, miró las lágrimas en su rostro, miró sus ojos gris azulados ardiendo en la noche fría, y se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Un camino llevaba a donde su padre había ido, solo, amargado, con la mano en una pistola en lugar de en la de otra persona. El otro llevaba a donde su madre había querido que fuera, hacia una enfermera de turno de noche con una Biblia gastada y manos con cicatrices, hacia algo aterrador y peligroso, pero vivo. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, en el viento frío, ante la mujer que había derribado cada muro que había construido. Y por primera vez en su vida, el hombre cuya sombra cubría toda la ciudad no supo qué hacer. El viento del lago Michigan todavía cortaba entre ellos. June estaba allí, con las lágrimas aún no secas en sus mejillas, pero sus ojos no retrocedían. Miró a Reed con los ojos de alguien que ha sido empujado al límite y se niega a caer una vez más. Tu madre está en una cama de hospital, dijo ella, su voz temblorosa pero no débil. Te tomó la mano y te pidió una cosa, que vivieras, que no murieras solo como tu padre. Te lo pidió con lo que podrían haber sido sus últimas respiraciones. Y tú estás aquí, junto a este lago, eligiendo enterrarte antes de que ella se haya ido. Reed apretó la mandíbula. No lo entiendes. Entiendo más de lo que crees. June se secó los ojos con el dorso de la mano, el gesto enojado, no buscando piedad. Crees que eres el único que conoce la pérdida.
Crees que eres el único que tiene miedo. Tenía 9 años cuando encontré a mi madre muerta en el suelo de la cocina. Reed, 9. Sé cómo es la pérdida. ¿A qué huele? ¿Qué se siente cuando se filtra en tus huesos y nunca se va? Se acercó más. Pero sigo aquí. Sigo despertándome cada día. Me pongo mi uniforme, voy a trabajar. Cuido a extraños que se están muriendo. Luego vuelvo a casa, a una habitación de 18 metros cuadrados, sola. No abandono. Nunca lo he hecho. En ese momento, el teléfono de Reed vibró en el bolsillo de su abrigo. Estaba a punto de ignorarlo, pero volvió a sonar. 3 veces, 4, y 17 años en el Hampa le dijeron que tenía que mirar. Lo sacó. Número desconocido, un mensaje con una imagen. Lo abrió, y la sangre en sus venas se convirtió en hielo. Una fotografía del estudio de June en el lado sur, tomada desde fuera de la ventana por la noche. La luz de su habitación brillando hacia afuera. La cama individual visible. La pequeña mesa. El abrigo gastado colgado en la silla. Lo suficientemente cerca como para que quien la tomó hubiera estado de pie directamente debajo de su ventana. Debajo de la imagen, una línea de texto. Hermosa enfermera. Una habitación tan pequeña. Sería una pena que algo sucediera dentro. Reed miró el mensaje y el mundo a su alrededor desapareció. Sin viento, sin lago, nada excepto la fotografía de la pequeña habitación donde June dormía cada noche y la amenaza debajo. Sabían dónde vivía. Habían estado fuera de su ventana. June vio cómo cambiaba su rostro y supo que algo había sucedido. ¿Qué es? Le entregó el teléfono, no dijo nada. Dejó que leyera, dejó que viera, dejó que decidiera, porque ella acababa de decirle que no decidiera por ella. Así que aquí estaba. La verdad. Toda, sin protección. June tomó el teléfono. Miró la fotografía de su habitación, el pequeño espacio que llamaba hogar, el único lugar en el mundo que le pertenecía. Su mano comenzó a temblar. Él la vio temblar y eso lo desgarró por dentro. Este es mi mundo, June, dijo Reed, su voz áspera. Cada día, cada segundo, esto es en lo que te estás metiendo. June miró la fotografía unos segundos más. Tragó saliva. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Luego se lo devolvió y levantó la barbilla. Sus ojos todavía estaban húmedos, su mano todavía temblaba, pero su barbilla estaba en alto. Y en esos ojos gris azulados, Reed vio lo que había visto en ella desde la primera noche en la UCI. Lo que Lorraine había visto antes que él. Fuego. No una llama ardiente, sino el ardor constante del carbón. No llamativo, pero imposible de extinguir. Entonces enséñame, dijo ella. Enséñame a sobrevivir en tu mundo. Enséñame a reconocer el peligro, a protegerme. Enséñame lo que creas que necesito saber. He sobrevivido a infiernos que no puedes imaginar. Y sigo de pie. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la gastada Biblia de cuero. La apretó con fuerza contra su pecho, los dedos agarrando la cubierta como si fuera un salvavidas. Y habló con una voz que temblaba pero no tenía vacilación. Mike escribió en este libro que merezco ser amada. Durante 9 años no lo creí. Luego apareciste tú y empecé a hacerlo. Y no dejaré que Victor Young ni nadie más en tu hampa me lo quite. Se acercó más, parándose directamente frente a él, mirando directamente a los ojos del hombre cuya autoridad era absoluta. Yo no soy la que abandona, Reed. Si quieres irte, vete. Pero no te vayas diciendo que es por mí, porque yo estoy aquí. Elijo estar aquí. El viento del lago Michigan sopló más fuerte, más frío, pero Reed ya no sentía frío. Miró a June, a la Biblia apretada contra su pecho, a las huellas de lágrimas secándose en sus mejillas, al fuego ardiendo en sus ojos, y vio a su madre. No su rostro, su fuerza, el mismo tipo de fuerza, el tipo de mujer que no se derrumba por muy pesado que el mundo presione. Dio un paso adelante y le tomó la cara entre ambas manos, su frente descansando contra la de ella. De acuerdo, dijo, su voz quebrándose. No me iré, te enseñaré, te protegeré, y tú te protegerás a ti misma.
Lucharemos. June cerró los ojos, su frente presionada contra la de él, la Biblia aún sostenida entre ellos. No vuelvas a intentar dejarme nunca más. Nunca. Y allí, a orillas del lago Michigan, en el frío viento de la noche, el jefe de la mafia eligió luchar en lugar de huir. No porque ya no tuviera miedo, sino porque la mujer que estaba frente a él era más valiente que él, y él no sería el primero en retroceder. Las 2 semanas siguientes transformaron a June Perry de una enfermera de turno de noche a alguien a quien Shaw reconocía con un asentimiento en lugar de un ceño fruncido. El primer día, Shaw estaba en la sala de entrenamiento en el sótano del club nocturno en la avenida Michigan, mirando a June con la expresión que reservaba para las cosas que eran inconvenientes, pero no podían ser descartadas. ¿Sabes dar un puñetazo?, preguntó. Sé dar una bofetada, respondió June. La segunda familia de acogida me lo enseñó, en el lado receptor. Shaw la estudió un segundo más. Luego miró a Reed que estaba en la esquina. Sus ojos decían, se va a hacer matar. Pero no lo dijo en voz alta. Empezó a enseñar. El primer día, June fue derribada a la lona 7 veces en 30 minutos. Se levantó las 7 veces, sin quejas, sin pedir un descanso, sin lágrimas. La octava vez que la derribaron, se quedó en el suelo unos segundos. Respiró hondo y se levantó de nuevo, limpiándose la sangre de la comisura de la boca con el dorso de la mano. Otra vez, dijo. Shaw la vio levantarse esa octava vez, y algo en sus ojos cambió. No mucho, solo lo suficiente para que Reed lo notara. Al quinto día, Shaw le estaba enseñando a June a detectar a un seguidor, a usar los reflejos en los escaparates, a reconocer el mismo coche apareciendo 2 veces en una ruta, a contar a la gente en una calle y a sentir quién se movía contra la corriente. June aprendió rápido. Había estado escaneando su entorno desde la infancia. En los hogares de acogida, aprendió a leer la temperatura de una habitación antes de entrar. En el refugio, aprendió a dormir mientras seguía escuchando pasos desconocidos. Las habilidades de supervivencia que construyó a partir del abandono ahora eran afiladas por Shaw hasta convertirse en verdaderas armas. Al 10.º día, Shaw empezó a llamarla June en lugar de enfermera. Al 12.º día le entregó un teléfono de respaldo. Mi número está en marcación rápida 1. A cualquier hora, día o noche. June lo miró. Pensé que estabas en contra de esto. Shaw mantuvo los ojos en el mapa de rutas que estaba dibujando en la mesa. Estoy en contra de la debilidad. Tú no eres débil. Fue el mayor cumplido que Shaw le había hecho a alguien que no fuera Reed. Mientras June aprendía a sobrevivir, Lorraine aprendía a irse. Su estado empeoró más rápido de lo que los médicos esperaban. La dosis de morfina aumentó. Dormía más, se despertaba menos, y cada vez que se despertaba, estaba más débil que antes. Sin embargo, cada vez que abría los ojos, la primera pregunta era siempre la misma. ¿Dónde está June? En la tarde del 13.º día, June fue al hospital después de entrenar con Shaw, con moretones aún floreciendo en su antebrazo, pero ocultos bajo mangas largas. Se sentó junto a Lorraine, le tomó la mano y le contó sobre el anciano de la habitación 408, que finalmente recordó que no era su hija, pero aún así le pidió que se quedara 5 minutos más. Lorraine sonrió débilmente. Sus dedos se cerraron alrededor de la mano de June tan ligeramente que era casi imperceptible. Reed se quedó al pie de la cama observando a las 2 mujeres más importantes de su vida tomarse de la mano, y lo supo. Lo supo de la manera instintiva en que un hijo siempre sabe cuándo su madre está a punto de irse, que el tiempo casi se había acabado. Ese día, Lorraine estaba más lúcida de lo que había estado en semanas. El tipo de claridad final que los médicos llaman la vela, que se aviva antes de apagarse. Le pidió a Reed que se sentara junto a June. Él lo hizo. Tomó las manos de ambos, su izquierda sosteniendo la de Reed, su derecha la de June, y los miró con ojos brillantes y resplandecientes. Ojos que la enfermedad había despojado de todo excepto de esta mirada. La mirada de una madre que ve a su hijo feliz. Ya lo he visto, susurró, cada palabra clara como si estuviera tallada en piedra. Has amado. Abriste la puerta. Lo he visto y ahora puedo irme. Madre. Reed apretó su agarre.
No digas eso. Todavía no. Shh. Ella apretó débilmente. No tengas miedo. No tengo miedo. He visto lo más hermoso antes de irme. Sus ojos se dirigieron a June, y en ellos había algo que June nunca había recibido de nadie, ni siquiera del pastor Mike. La mirada de una madre. Gracias, June, por ver a mi hijo, por verlo de verdad, detrás de todos los muros que construyó. Nadie podía hacerlo sino tú. June se mordió el labio. Las lágrimas caían sin control porque ambas manos sostenían las de Lorraine y no quería soltarlas. Luego hizo algo que solo había hecho con el pastor Mike. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó la gastada Biblia de cuero y la colocó suavemente junto a la mano de Lorraine en la cama. Este libro es del hombre que me salvó, dijo June, su voz quebrándose suavemente con cada palabra. Fue la primera persona que me dijo que merezco ser amada. Tú eres la segunda. Me salvaste cuando me diste a tu hijo. Lorraine miró la vieja Biblia. Sus dedos temblorosos rozaron el cuero suavizado, trazando las grietas a lo largo del lomo, y sonrió. La sonrisa más pacífica que Reed había visto en el rostro de su madre. No una sonrisa de alegría, una sonrisa de suficiencia. Había vivido lo suficiente, visto lo suficiente, amado lo suficiente, y ahora podía irse. Sus dedos descansaban sobre la Biblia, junto a la mano de June, junto a la mano de Reed. 3 manos y un libro gastado en una cama de hospital blanca, bajo luces tenues, en una habitación pesada por un frío clínico que, de alguna manera, en ese momento, se sentía más cálida que cualquier otro lugar del mundo. Lorraine Calloway falleció a las 5:17 de la mañana del 14º día desde la noche junto al lago Michigan. No hubo llanto, ni lucha final, ni dolor violento. Simplemente dejó de respirar suavemente, como alguien que deja la última carga que ha llevado toda su vida y finalmente se le permite descansar. Reed estaba sentado en el lado izquierdo de la cama, sosteniendo la mano izquierda de su madre. June estaba sentada a la derecha, sosteniendo la derecha. La gastada Biblia de cuero todavía yacía en la cama junto a los dedos de Lorraine, exactamente donde June la había colocado el día anterior. Lorraine no había dejado que nadie la moviera. El monitor emitió un tono largo y constante. Una línea plana se extendió por la pantalla verde, y Reed miró esa línea sin parpadear. No lloró. El jefe del Hampa de Chicago no lloraba delante de nadie, ni siquiera de June, ni siquiera ahora, pero su mano temblaba. Temblaba tanto que sus dedos se apretaron incontrolablemente alrededor de la mano de su madre. Sus hombros se encogieron como si su cuerpo intentara contener algo que, una vez liberado, nunca volvería. June no dijo nada. No susurró consuelo. No dijo que se fue en paz. Era una enfermera de la UCI y sabía que no había palabras lo suficientemente grandes para este momento. Ningún lenguaje inventado podría suavizar la pérdida de una madre. En cambio, hizo lo único que sabía. Colocó su mano sobre la de Reed, sobre la mano que agarraba la de Lorraine. 3 manos superpuestas, la mano delgada como el papel de la mujer que acababa de irse, la mano temblorosa de su hijo y la mano con cicatrices de la chica que esa mujer había elegido con ojos agudos en la UCI a las 3 de la mañana semanas antes. 3 manos, 2 vivas, una que se fue, y de alguna manera las 3 seguían aferradas. Una enfermera entró corriendo, luego un médico, luego procedimientos que Reed no escuchó. Se quedó allí hasta que Shaw apareció en la puerta, de pie en silencio, inclinando la cabeza una vez en el único gesto de respeto que conocía. June fue la primera en levantarse. Suavemente retiró la mano de Reed de la de Lorraine, lenta, cuidadosamente, como lo hacía todos los días con los pacientes, excepto que esta vez su propia mano también temblaba. Recogió la gastada Biblia de la cama, la guardó en el bolsillo de su abrigo, luego se giró y tomó la mano de Reed. Él dejó que lo levantara, dejó que lo sacara de la habitación. Por primera vez en su vida, Reed Calloway dejó que alguien lo guiara. El funeral de Lorraine Calloway se celebró 3 días después en la Catedral del Santo Nombre en la calle State. La catedral era vasta,
Su alto techo proyectaba luz de colores a través de las vidrieras sobre filas de bancos de roble llenos de cientos de personas. La mitad eran amigos de Lorraine y conocidos comunes, mujeres de su club de lectura, sus círculos de caridad, su iglesia. La otra mitad era el Hampa de Chicago, presentando sus respetos o mostrando su presencia. Trajes negros, rostros fríos, ojos escaneando la sala, calculando cambios de poder. Y en el centro de todo, June Perry estaba de pie junto a Reed Calloway. No detrás de él, no escondida entre la multitud. A su lado, hombro con hombro, mano a mano. Toda la catedral lo vio. Cada jefe, cada lugarteniente, cada aliado y rival vio a la chica delgada de pelo oscuro, vestida sencillamente de negro, de pie junto a Reed, como si perteneciera allí, y lo entendieron. El jefe tenía una debilidad. Reed sabía que estaban mirando. Sabía que June de pie a su lado aquí era una declaración pública, un objetivo dibujado en su espalda con tinta que no se borraría. Pero le había prometido junto al lago Michigan que no la apartaría de nuevo. Así que se mantuvo erguido, con los ojos fijos en el ataúd cubierto de flores blancas, y la dejó estar a su lado ante todo el mundo. Shaw estaba detrás de ellos, escaneando la catedral por costumbre. Su mirada se detuvo en el último banco a la izquierda, donde dos hombres asiáticos con trajes grises estaban sentados inexpresivos, con las manos sobre las rodillas. Hombres de Victor Yang. Shaw se inclinó hacia Reed y susurró, su voz tan baja que solo Reed pudo oír. Gente de Yang, dos de ellos, atrás a la izquierda. No vinieron a llorar. Reed no se giró. Sus ojos permanecieron en el ataúd de su madre. Sé que se moverá, jefe. Es solo cuestión de cuándo. Reed apretó su agarre en la mano de June. Ella levantó la vista, sus ojos gris azulados preguntando en silencio, y él hizo un leve movimiento de cabeza, significando no ahora, más tarde. Ella entendió. Volvió a mirar hacia adelante, pero sus dedos se apretaron alrededor de los de él, y Reed sintió la fuerza en esa pequeña mano. Fuera de la catedral, Chicago estaba gris y frío. Dentro, un jefe criminal que acababa de enterrar a su madre estaba de pie junto a la chica huérfana que su madre había elegido para él con su último aliento. Y ambos sabían que la tormenta se acercaba. Simplemente no sabían cuán pronto llegaría. 5 días después del funeral de Lorraine, llegó la tormenta. Llegó un martes por la noche cualquiera. El tipo de noche que June recordaría más tarde y pensaría, debería haberlo sabido, porque las peores cosas siempre suceden en los días más ordinarios. Su turno terminó a las 11 de la noche en lugar de a las 6 de la mañana porque había cambiado de turno para asistir al funeral la semana anterior y el horario se había reorganizado. Se cambió de ropa, se puso el abrigo, revisó su bolsillo para asegurarse de que la Biblia seguía allí, como hacía todos los días, y salió por la puerta trasera del hospital. Caía una lluvia ligera. Esa fina llovizna de noviembre de Chicago que no requiere paraguas, pero deja el pavimento brillante bajo las luces de la calle. June siguió la ruta alterada que Shaw le había enseñado. Sin patrones repetidos, izquierda en lugar de derecha. Calles principales con gente en lugar de callejones vacíos. Pero esa noche, la calle principal estaba bloqueada por reparaciones de tuberías. Barricadas se extendían por la acera, obligándola a desviarse por el callejón junto a una lavandería cerrada. La barrera era una trampa calculada. Estaba posicionada de modo que, al girar la esquina, la obstrucción física y un camión de servicios públicos simulado cortaran momentáneamente la línea de visión y bloquearan el paso del equipo de protección que la seguía. Supo el error en el momento en que entró, al darse cuenta de que el silencio detrás de ella significaba que la brecha entre ella y los hombres de Reed se había ampliado artificialmente por esos pocos segundos cruciales. El instinto que Shaw había perfeccionado en ella durante 2 semanas gritó en su cabeza. «Vuelve, no sigas, callejón oscuro». Sin segunda salida. Pero ya estaba a mitad de camino cuando giró y los faros se encendieron en la entrada del callejón. Una furgoneta negra bloqueaba la única salida. 4 hombres salieron rápido, silenciosos, profesionales, sin decir una palabra. 2 al frente,
dos moviéndose desde atrás. En ese instante, June comprendió que no era un atraco al azar. No era casualidad. Estaba planeado. ¿Dónde están los hombres de Reed? La pregunta parpadeó en su mente, pero no hubo tiempo para pensar porque el hombre más cercano se abalanzó. June hizo exactamente lo que Shaw le enseñó. No corrió. Correr hacia un callejón sin salida es rendirse. Giró, bajó su centro de gravedad, y cuando la mano de él se lanzó para agarrar su abrigo, ella le cogió la muñeca, giró la cadera y lo arrojó al pavimento mojado con el movimiento que Shaw la había obligado a repetir 300 veces hasta que vivió en su memoria muscular. Cayó de cara, la piel se abrió contra el asfalto. June corrió hacia el extremo opuesto, los zapatos resbalando en el suelo mojado, el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en sus oídos. Dio 5 pasos antes de que el segundo hombre le bloqueara el paso. Lo esquivó, le dio un codazo en la nariz, sintió cómo cedía el cartílago, pero el tercero ya estaba detrás de ella. Su brazo se envolvió alrededor de su cuello por la espalda y apretó. June arañó, pateó, mordió, luchó con todo lo que tenía porque sobrevivió al sistema de acogida, sobrevivió a los refugios, sobrevivió a 27 años de infierno, y no se detendría ahora. Pero 4 hombres eran demasiados. El cuarto la golpeó en la sien. No con un puño, algo duro, pesado. El mundo explotó en una luz blanca y luego en negro. Cayó al suelo mojado. La conciencia parpadeó como una bombilla a punto de quemarse. Sintió que la levantaban, llevándola como una muñeca de trapo, y a través de la niebla en su cráneo, oyó abrirse la puerta de la furgoneta. La Biblia se deslizó del bolsillo de su abrigo mientras la arrastraban adentro. Sintió que su peso familiar la abandonaba. Intentó alcanzarla instintivamente, pero sus brazos estaban sujetos y la puerta de la furgoneta se cerró de golpe. El pequeño libro de cuero marrón cayó sobre el pavimento mojado en el callejón oscuro. Aterrizó abierto por la primera página. La lluvia salpicó la temblorosa línea manuscrita. Mereces ser amada, June. La tinta se corrió ligeramente con la llovizna. Nadie lo recogió. La furgoneta negra se alejó a toda velocidad entre el tráfico y desapareció. El equipo de protección de Reed encontró el callejón 10 minutos después. Encontraron sangre en el pavimento. Uno de los zapatos de June bajo una farola y la vieja Biblia boca abajo en un charco. Llamaron a Shaw. Shaw llamó a Reed. 45 minutos después de que se llevaran a June, el teléfono de Reed recibió un video. Estaba en su oficina, todavía haciendo llamadas frenéticas cuando llegó el mensaje. Lo abrió y el mundo se detuvo. June estaba sentada en una silla de metal. Sus manos estaban atadas a la espalda, con bridas de plástico tan apretadas que sus muñecas estaban moradas. La sangre de un corte en la frente le corría por la mejilla izquierda, oscura y aún no seca. Tenía la sien hinchada donde la habían golpeado, pero sus ojos estaban abiertos, mirando directamente a la cámara, y no lloraba. 27 años de supervivencia le habían enseñado a June Perry que llorar frente a los enemigos les da poder. Así que no lloró. Se quedó allí, con sangre en la cara, las manos atadas, mirando al objetivo con ojos gris azulados. Reed lo reconoció al instante, incluso a través del teléfono que temblaba en su mano. Luego una voz habló desde fuera de cámara. Una voz de hombre, tranquila, fría, inglés con una ligera cadencia extranjera. Calloway. Victor Jang. Tu padre le quitó todo a mi padre. Territorio, honor, su vida. Esperé 32 años para recuperarlo. Una mano entró en el encuadre, agarrando el pelo de June y forzando su cabeza hacia atrás. Ella no gritó. Apretó la mandíbula, los ojos aún abiertos. Tu territorio, todo, o su vida. 24 horas. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. Reed se sentó inmóvil, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. En la oficina, tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared. El titán del Hampa de Chicago parecía un hombre al que le habían drenado la sangre, y sin embargo, de alguna manera, seguía vivo. Shaw llegó a la oficina de Reed 12 minutos después de que terminara el video. No llamó.
Entró y encontró a Reed sentado detrás de su escritorio, el teléfono boca abajo sobre la madera, ambas manos apretadas fuertemente sobre sus muslos, los ojos fijos en la nada. Sin gritos, sin romper cristales, sin caminar de un lado a otro. Eso asustó a Shaw más que cualquier rabia. Conocía a Reed desde hacía 17 años y entendía que cuando este hombre se quedaba en silencio, cuando sus ojos se vaciaban así, alguien estaba a punto de dejar de respirar. Shaw colocó algo sobre el escritorio. No habló. Simplemente lo dejó y retrocedió. La gastada Biblia de cuero marrón, mojada, sucia, una esquina doblada por la lluvia. El lomo más partido. Una fina mancha de barro del callejón cubría la portada. Reed miró el libro. Su mano se extendió lentamente, como si tocara algo sagrado y doloroso al mismo tiempo. Lo cogió. Se sentía más pesado de lo que parecía, o quizás llevaba el peso de la memoria. Lo abrió por la primera página. La lluvia había empapado los bordes, manchando el papel de un color más oscuro, pero la línea manuscrita del pastor Mike seguía allí. Las últimas letras borrosas pero legibles. Mereces ser amada, June. No lo olvides nunca, Mike. Reed miró las palabras. Su dedo trazó la tinta manchada donde la lluvia se había mezclado con el papel, y pensó en June. No en la June del video, y atada a una silla, con sangre en la frente, los ojos abiertos y negándose a llorar, sino en la June del café de Pilsen, sacando este libro del bolsillo de su abrigo, colocándolo sobre la mesa, girándolo hacia él, con la voz quebrada mientras decía que lo llevaba todos los días porque era la única prueba que tenía de que alguna vez fue digna. Había llevado este libro 9 años a través de refugios, de noches frías sin calefacción, de turnos de 12 horas, de una soledad sin fondo. Lo llevaba como un salvavidas en aguas abiertas. Y esta noche, cuando la arrastraron a esa furgoneta, se le cayó del abrigo. Y se llevaron a June sin lo único que le recordaba que merecía vivir. La mano de Reed se apretó alrededor del libro, los nudillos blanqueando, la mandíbula apretada hasta que el músculo de su sien palpitó bajo la piel. Luego dejó la Biblia con cuidado, suavemente, como si acostara a un niño dormido, y miró a Shaw con unos ojos que Shaw no había visto en 17 años. No era ira. Shaw conocía la ira. Esto era algo más profundo, más frío, absoluto. Los ojos de un hombre que había decidido, y nada en la tierra lo movería. «Reúne a todos», dijo Reed, su voz plana, sin emoción, como si leyera un informe meteorológico. «Esta noche, a todos». Shaw no se sorprendió, pero tenía que decirlo. Ese era su trabajo. «Jefe, Victor tiene al menos 30 hombres en el almacén de Southport. Nosotros tenemos 22 listos para luchar ahora mismo. Si perdemos, lo perdemos todo. Territorio, imperio, todo lo que tu padre construyó, todo lo que tú construiste, todo». Reed miró a Shaw, luego a la Biblia mojada sobre el escritorio. Llevaba este libro 9 años, dijo, su tono aún uniforme, pero algo fracturándose debajo como hielo fino sobre agua corriente. 9 años, Shaw, porque era la única prueba que tenía de que merecía ser amada. Una sola línea manuscrita de un viejo pastor es lo único que la mantuvo creyendo que valía algo. Hizo una pausa. Y ahora está sentada en una silla de metal, con las manos atadas, sangre en la cara, sin libro, sin nadie que le diga que merece algo. Su voz bajó, peligrosa, cada palabra cargada como una bala en la recámara. No dejaré que muera pensando que no es digna. No dejaré que eso suceda. No si cuesta el imperio. No si cuesta el territorio. No si cuesta todo lo que mi padre construyó y todo lo que yo construí. Se levantó. Reúne a todos, ahora. Shaw mantuvo su mirada un segundo más, luego asintió y se fue. 20 minutos después, 22 hombres estaban en el sótano del club nocturno en la avenida Michigan. Nadie hablaba. Observaban a Reed de pie ante ellos, junto al plano del almacén de Southport que Shaw había dibujado en una larga mesa. Reed no dio un discurso, no prometió dinero, no amenazó. Solo dijo una cosa: quien venga conmigo esta noche lo hace por elección.
Quien no quiera venir, que se vaya ahora. No se lo tendré en cuenta. Nadie se movió, nadie miró hacia la puerta. 22 hombres se quedaron quietos y esperaron. Reed asintió una vez. Shaw dio un paso adelante, dividiendo equipos, asignando posiciones, puntos de entrada, salidas. Reed estudió el mapa, pero su mano derecha descansaba dentro del bolsillo de su abrigo, sobre la vieja Biblia. Llevaría con él, la llevaría a donde quiera que June estuviera esperando y la volvería a poner en sus manos. Sin importar sobre cuántos hombres tuviera que pasar, sin importar lo que costara, porque ella lo merecía. El pastor Mike lo había escrito, su madre lo había creído, y esta noche Reed Calloway lo demostraría. Llegaron a Southport a las 2 de la mañana. 22 hombres divididos en 3 grupos, moviéndose a través de la oscuridad como agua que se desliza por las grietas. Silenciosos, precisos, cada hombre conociendo su posición porque Shaw había pasado 3 horas grabando el plano en cada una de sus mentes. El almacén de Victor Yang se encontraba en lo profundo del distrito portuario, un bloque de hormigón gris de 2 pisos, puertas de acero, cámaras fijas en las 4 esquinas. Luces industriales proyectaban un brillo amarillo sobre el pavimento mojado. Reed lideró al grupo principal a través de la entrada este. No se quedó atrás dando órdenes. Caminó al frente, vestido de negro, con una pistola en la mano, la gastada Biblia metida en el bolsillo interior de su abrigo, y los ojos de un hombre con un solo propósito en este mundo. El equipo de Shaw tomó la puerta oeste. El tercer equipo selló la salida trasera. 3 horas y 30 minutos antes, se habían llevado a June. El tiempo corría. El primer piso cayó rápidamente. Los hombres de Victor no esperaban que Reed viniera tan pronto. Habían pensado que negociaría, que ganaría tiempo, que calcularía cómo calcula un jefe criminal. No entendían que esta noche Reed Calloway no era un jefe criminal. Era un hombre cuya amante sangraba en una silla de metal en algún lugar dentro de este edificio. El primer piso se perdió en menos de 4 minutos. Rápido, frío, sin gritos desperdiciados. Cada disparo tenía una intención. Cada paso tenía una dirección. Pero el segundo piso era la trampa. La escalera que subía era estrecha. Un solo acceso, fácil de defender. Cuando el grupo de Reed llegó a la mitad de las escaleras, el fuego estalló desde 3 lados, frente, izquierda, arriba. Victor había estado esperando. Sabía que el primer piso no aguantaría, así que convirtió el segundo en una trinchera. 2 de los hombres de Reed cayeron en la parte superior de las escaleras. El grupo fue forzado a retroceder, atrapado a mitad de la escalera, incapaz de avanzar, incapaz de retirarse porque los hombres habían sellado la retaguardia. Shaw cargó desde la entrada oeste para reforzar, rompiendo la línea detrás de ellos, pero una bala le atravesó el hombro izquierdo. Shaw se estrelló contra la pared, la sangre empapando la tela negra, pero no cayó. Se apoyó y siguió disparando con la mano derecha, los dientes apretados, los ojos fijos al frente. «¡Jefe, ve!», gritó Shaw. «Yo los detendré. ¡Sube!». Reed miró a Shaw, a la sangre que se extendía por su hombro, a los 2 hombres caídos en las escaleras, y por un breve momento el miedo lo tocó. No miedo a morir, miedo de que si moría aquí, en estos sucios escalones de hormigón, June moriría en la habitación de más allá sin que nadie viniera por ella. Moriría atada a una silla de metal, con sangre en la frente, sin Biblia, sin mano que sostener, sin voz que le dijera que era digna. Moriría de la misma manera que había vivido sus primeros 18 años, sola, abandonada, sin que nadie viniera. Ese pensamiento endureció el miedo hasta convertirlo en ira. No una ira caliente e imprudente, una ira fría, del tipo que se cristaliza en acero, el tipo de ira con la que Reed Calloway había construido un imperio. Pero esta noche no estaba construyendo un imperio, estaba salvando a la mujer que amaba. Subió corriendo las escaleras. Sin cobertura, sin cálculo, sin precaución, Shaw disparaba para suprimir el fuego desde abajo.
El equipo del oeste abrió una entrada lateral al segundo piso, creando otro punto de presión. Y en 30 segundos de caos, Reed rompió la línea. El segundo piso se derrumbó más rápido que el primero una vez que la sorpresa desapareció. Los hombres de Victor retrocedieron hacia la parte trasera del almacén, por un pasillo estrecho que conducía a una última puerta, una pesada puerta de acero cerrada. Reed se paró ante ella, respirando con dificultad, con sangre en las manos que no era toda suya. Y más allá de esa puerta, sabía que June estaba esperando. Pero entre él y la puerta estaba Victor Yang, solo, sin guardaespaldas, sin pistola. Un hombre de 45 años con una camisa blanca, manchada de sangre, ojos oscuros y firmes, posicionado como el último guardián ante la cautiva. Calloway, dijo Victor, su voz tranquila hasta el punto de lo absurdo en medio del olor a pólvora y los gemidos lejanos detrás de ellos. Tu padre le quitó todo al mío. Territorio, líneas de envío, libertad, su vida. Murió en prisión solo, sin visitas. Yo tenía 13 años. Lo sé, dijo Reed, con la pistola aún en la mano, pero no levantada. Quiero justicia, dijo Victor. He esperado 30 años por justicia. Reed miró al hombre frente a él, y por primera vez no vio a un enemigo. Vio a un niño de 13 años que había perdido a su padre. De la misma manera que él estaba a punto de perder a su madre. De la misma manera que June había perdido a la suya en el suelo de una cocina a los 9 años. El mismo dolor, diferente origen. La misma espiral generacional que su padre había comenzado. Y que esta noche él podía terminar o continuar. Mi padre se equivocó, dijo Reed. Traicionó a tu padre y eso estuvo mal. No me disculparé en su lugar porque una disculpa no es suficiente. Pero la chica detrás de esa puerta no te debe nada. Yo sí. Victor guardó silencio. Reed dio un paso adelante. Te doy tu vida esta noche y te vas de Chicago. Eso es lo que mi padre nunca le dio al tuyo, una oportunidad de marcharse. Los dos hombres se quedaron frente a frente en el estrecho pasillo, denso por el olor a disparos. Victor buscó algo en los ojos de Reed, quizás engaño, cálculo, la crueldad familiar que una vez había visto en el padre de Reed 30 años antes, pero no lo encontró. Encontró algo más, algo que no esperaba ver en el hijo de su enemigo: honestidad. Victor miró la puerta detrás de él, luego de nuevo a Reed, y se hizo a un lado. No dijo una palabra más. Simplemente se apartó del camino, dejando un paso libre hacia la puerta de acero. Y 32 años de odio, una cadena de venganza sembrada por el padre de Reed y alimentada por Victor, terminaron allí, en un estrecho pasillo pesado por el humo de las armas, entre dos hombres que eligieron de manera diferente a la generación anterior. Reed empujó la puerta de acero. Las bisagras oxidadas chirriaron en el silencio que dejó la balacera. La habitación de más allá era pequeña, de paredes de hormigón desnudo. Una sola bombilla colgaba del techo, proyectando una luz amarilla y enfermiza sobre la silla de metal en el centro. June estaba sentada allí. Sus manos estaban atadas a la espalda con bridas de plástico tan apretadas que sus muñecas se habían vuelto moradas. La sangre del corte en su frente se había secado en una franja oscura por su mejilla izquierda. Tenía el labio inferior partido e hinchado. Un profundo moretón oscurecía su sien, donde algo duro la había golpeado en el callejón horas antes. Tenía la cara hinchada, el pelo enredado y rígido por la sangre, el abrigo roto en el hombro, pero sus ojos estaban abiertos. Y cuando la puerta se abrió de par en par, cuando la luz del pasillo se derramó en la habitación y la sombra de Reed llenó el marco, sus ojos lo encontraron de inmediato, como si hubiera estado mirando esa puerta durante horas, esperando. June miró a Reed, a la sangre en sus manos, a la pólvora manchada en su camisa, a los ojos salvajes y enrojecidos que no se había molestado en ocultar. Y habló, su voz áspera por los gritos y por horas sin agua, pero aún llevando algo que solo June Perry podía llevar en ese momento. Un rastro de terquedad, un destello de desafío. La silenciosa rebeldía de una mujer que había sobrevivido a todo y se negaba a derrumbarse. Tardaste bastante.
Pensé que te habías perdido. Reed casi cayó de rodillas en la puerta, sus piernas debilitadas, su pecho oprimido. Todo lo que había reprimido durante horas, el miedo, la rabia, el dolor, casi se desataron de una vez. Pero no cayó. Avanzó rápido, sacó el cuchillo de su cinturón, se arrodilló detrás de la silla y cortó las bridas de plástico que ataban sus muñecas. Se rompieron. Sus manos cayeron hacia adelante, magulladas, marcadas profundamente donde el plástico se había clavado en su piel. Y él vio esas marcas y casi volvió al pasillo para matar a Victor Yang, a pesar de las palabras que acababa de pronunciar. Pero June se giró en la silla, enfrentándolo, y él se olvidó de todo lo demás. La atrajo hacia sus brazos, la rodeó con ambos brazos, tan fuerte que ella debió sentir dolor a través de cada moretón. Pero no se quejó. Ella lo abrazó de vuelta, sus manos agarrando la parte de atrás de su camisa, su cara enterrada en su cuello, y se arrodillaron juntos en el frío suelo de hormigón, en una habitación que olía a hierro y pólvora, abrazándose como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Las manos de Reed temblaban tanto que ella lo sintió a través de su abrigo, temblaban tanto que su respiración se entrecortó contra su oído. Lo siento, dijo, su voz fracturada. Ya no era la voz de un jefe criminal, ya no era una orden, solo la voz de un hombre que casi había perdido lo más importante de su vida. Lo siento, June, lo siento. Ella le tomó la cara entre ambas manos, con las muñecas magulladas y todo. Le levantó la cabeza y le hizo mirarla. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba, todavía no. Sácanos de aquí, dijo, firme, clara, la voz de la enfermera de la UCI que manejaba crisis a las 3 de la mañana. El colapso para después. Él asintió, se levantó, la levantó con él, un brazo sosteniéndola porque sus piernas temblaban después de horas atada a una silla, la otra mano agarrando su pistola. Entraron en el pasillo. Shaw estaba apoyado contra la pared, su hombro izquierdo envuelto en tela rasgada de la camisa de alguien, la sangre aún filtrándose, pero estaba de pie, y asintió una vez cuando vio a June. Salidas despejadas, coches esperando en el lado este. Se movieron por el segundo piso, bajaron las escaleras, cruzaron el primero. June no miró a su alrededor. No miró lo que yacía en el suelo, que no debía ver. Miró al frente, su mano aferrada a la de Reed, y caminó. Cuando llegaron a la puerta este, el aire de la noche era frío y limpio en comparación con el humo de las armas de dentro. Reed se detuvo. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó la gastada Biblia de cuero marrón, todavía húmeda, todavía marcada con barro en la esquina. El lomo más partido. La puso en las manos de June. No habló, simplemente la colocó allí, suavemente, con cuidado, como si devolviera algo sagrado a donde pertenecía. June bajó la vista, miró el libro en sus manos, el libro que pensó que había perdido en ese callejón oscuro. El libro que había intentado alcanzar cuando la arrastraron a la furgoneta, pero no pudo sujetar. Estaba aquí, mojado, sucio, pero aquí. Sus dedos se apretaron alrededor de la gastada cubierta de cuero, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Y por primera vez desde que se la llevaron, desde que la golpearon y la ataron y la encerraron en una habitación de hormigón con sangre en la cara. Por primera vez, June Perry lloró. No de dolor, no de miedo, sino porque alguien había recogido el libro que se le cayó y se lo había devuelto. Porque alguien entendió que este libro era su mundo entero y se negó a dejarlo tirado bajo la lluvia. Condujeron a una casa de seguridad en los suburbios de Chicago en silencio. June se sentó en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de Reed, la Biblia apretada en sus manos, los ojos cerrados pero no dormida. Shaw conducía con una mano, el otro hombro todavía sangrando a través del vendaje improvisado, los ojos fijos en el espejo retrovisor, y nadie habló durante el viaje de 40 minutos. La casa de seguridad era una pequeña casa suburbana, discreta, sin registrar, limpia y vacía. Shaw revisó el perímetro, luego se fue para que le trataran el hombro. June se duchó, se cambió con la ropa que Reed había preparado
y se acostó en la cama de la pequeña habitación. Se durmió casi al instante, el agotamiento finalmente superando a la voluntad. Reed acercó una silla a la cama y se sentó, con la espalda recta, una mano descansando en el borde del colchón, los ojos fijos en su rostro dormido. La misma postura, la misma silla junto a esta cama, la misma mano cerca de la mano de la que yacía, la misma vigilia sin parpadear, exactamente como se había sentado junto a su madre en la UCI a las 3 de la mañana semanas antes. Pero esto era diferente. Esta vez, la persona en la cama respiraba de manera constante, y él se sentaría allí hasta que ella abriera los ojos. A las 3 de la mañana, June se despertó de un salto, con sudor en la frente, la respiración agitada, los ojos desorbitados por unos segundos antes de recordar dónde estaba. Se giró y vio a Reed en la silla junto a su cama, con los ojos abiertos, las manos aún cerca de las suyas. No había dormido. ¿No estás durmiendo?, preguntó ella, su voz débil. Son las 3 de la mañana, dijo él. Estoy acostumbrado a estar despierto a esta hora. Ambos entendieron. Las 3 de la mañana era la hora en que había velado a su madre en la UCI. Ahora era la hora en que la velaba a ella. El hábito nacido de la pérdida se había convertido en el hábito del amor. Y Reed Calloway se sentó en una silla dura junto a la cama de la mujer que amaba en la oscuridad. Y por primera vez en su vida se sintió exactamente donde pertenecía. En las primeras semanas en la casa de seguridad, las heridas de la piel sanaron más rápido que las heridas de dentro. El corte en la frente de June se cerró después de 10 días. El moretón en su sien pasó de morado a amarillo y luego se desvaneció. Las marcas de las bridas alrededor de sus muñecas se suavizaron hasta convertirse en 2 líneas pálidas que se unieron a la silenciosa colección de cicatrices que ya llevaba. Pero cada noche, June revisaba la cerradura de la puerta 3 veces antes de irse a la cama. La primera vez, cerraba la puerta y se alejaba. La segunda vez, volvía y tiraba del pomo para asegurarse. La tercera vez, se quedaba allí varios segundos, con la mano en la cerradura, los ojos cerrados, diciéndose a sí misma que la puerta estaba asegurada. Y solo entonces se alejaba. Reed no decía nada. Sabía que las 3 comprobaciones no eran un hábito. Eran una nueva cicatriz, del tipo que nadie podía ver. Él también tenía nuevas cicatrices. Cada vez que su teléfono vibraba en la noche, se despertaba de un salto, con el corazón latiendo con fuerza, la mano buscando dónde estaba la pistola antes de darse cuenta de que solo era un mensaje de Shaw con una actualización de seguridad. Una tarde, a June se le cayó un cuchillo mientras cortaba verduras en la cocina de la casa de seguridad. La hoja golpeó el suelo de baldosas con un agudo sonido metálico. Ambos se congelaron al mismo tiempo. La mano de June quedó suspendida en el aire, con los ojos muy abiertos. Reed se quedó en la puerta de la cocina, con los hombros rígidos, la mirada recorriendo la habitación por reflejo, buscando una amenaza. Luego se miraron y se rieron. Una risa cansada, una risa amarga, pero real. La risa de 2 personas que sabían que se habían roto y estaban aprendiendo a juntar las piezas, juntos en lugar de solos. Las cicatrices no desaparecían, pero aprendieron a llevarlas uno al lado del otro. Una semana después del rescate, June tuvo fiebre alta. Su cuerpo, agotado por todo, finalmente exigió su precio. Yacía en la cama, con la frente ardiendo, el sudor humedeciendo la almohada, a veces delirando, susurrando los nombres de personas que ya no vivían. A veces su madre, a veces Mike. Reed acercó una silla a su cabecera y se sentó, con la espalda recta, la mano descansando en el borde del colchón, los ojos sin apartarse de ella. Un reflejo inquietante del pasado. Una mujer diferente en la cama, pero la misma vigilia y los mismos ojos abiertos en la oscuridad. Shaw pasó cerca de la medianoche para ver cómo iban las cosas, con el hombro todavía vendado, aunque ya no llevaba cabestrillo, y se quedó en la puerta observando durante varios segundos, igual que en el hospital. Shaw dijo en voz baja. Reed no levantó la vista. Su mano permaneció cerca de la de June en la cama. Esta vez se despertará. Y lo hizo. A la mañana siguiente,
La fiebre bajó. June abrió los ojos y vio a Reed en la silla, con ojeras bajo los ojos, la ropa arrugada, y dijo con voz débil pero firme: «Necesitas dormir». «Dormí. Mentiroso. Acabas de despertar y ya estás discutiendo». «Estoy acostumbrada», sonrió ella, débilmente, pero inconfundiblemente. Y Reed pensó que era el sonido más hermoso que había oído desde la última vez que su madre se rió en su habitación del hospital. 6 meses después, la vida encontró una nueva forma. No una forma perfecta. No del tipo que dibujan las películas, sino una forma real, con bordes y grietas y luz filtrándose por las costuras. El ático en la Costa Dorada, antes frío y vacío, ahora tenía las zapatillas de June junto a la puerta, su taza de café olvidada en la mesa, su silencioso tarareo de una canción de cuna que nadie le había enseñado mientras cocinaba por las noches. En el estante de roble del salón, dos cosas estaban una al lado de la otra. Una fotografía de Lorraine Calloway, tomada cuando aún estaba sana, con los ojos brillantes, sonriendo ampliamente, y la gastada Biblia de cuero marrón, el lomo agrietado, las esquinas dobladas, el barro limpiado, aunque la leve marca de la lluvia todavía se notaba en la cubierta. Dos recuerdos, dos personas que se fueron. Lorraine Le Shane, la madre que vio el amor antes que su hijo. El pastor Mike, el viejo ministro que vio el valor de June antes de que ella lo viera en sí misma. Se habían ido, pero habían dejado suficiente luz para que los dos que quedaban se encontraran. June continuó trabajando como enfermera. Se negó a renunciar, aunque Reed se lo sugirió más de una vez. «Así es como sigo siendo yo», dijo ella. «El día que deje de cuidar a los demás es el día que pierda la mejor parte de mí». Reed lo entendió. No insistió más. Una mañana temprano, la luz del sol de primavera entraba a raudales por las ventanas del ático. June estaba en la cocina preparando café, con el pelo castaño oscuro recogido sin apretar, vistiendo una de las camisas de gran tamaño de Reed, descalza sobre el cálido suelo de madera. Miró por la ventana, luego a la fotografía de Lorraine en el estante, y dijo: «Tu madre tenía razón». Reed estaba detrás de ella, con los brazos alrededor de su cintura, la barbilla apoyada en su hombro. ¿Sobre qué? Sobre que solo necesitabas a alguien que viera tu corazón. Reed guardó silencio un momento. Sus ojos se movieron de la fotografía de su madre a la vieja Biblia a su lado, luego a June en sus brazos. «Ellos lo vieron antes que nosotros», dijo. «Mi madre y tú, Mike. Lo vieron antes de que nos viéramos el uno al otro, antes de que nos viéramos a nosotros mismos». June buscó sus manos alrededor de su cintura, sus dedos entrelazándose con los de él, y se quedaron en la luz de la mañana sin hablar. Porque hay momentos en que el silencio dice más que cualquier lenguaje. Afuera, Chicago seguía siendo ruidosa, peligrosa, incierta. El imperio de Reed seguía en pie. El territorio permanecía intacto. Su reputación todavía inspiraba miedo. Pero dentro del ático en la Costa Dorada, un jefe criminal que había olvidado cómo ser humano había aprendido de nuevo de una enfermera de turno de noche que nadie había querido una vez. Ella tenía cicatrices. Él tenía cicatrices, pero eligieron llevarlas juntos. Hay decisiones que son peligrosas. Hay decisiones que valen la pena. Y a veces, la decisión más peligrosa es la que te salva. Esta historia nos recuerda que el amor no siempre llega en forma perfecta. A veces llega en una habitación de la UCI a las 3 de la mañana, en el susurro de una madre moribunda, en una línea manuscrita dentro de una vieja Biblia, en las manos con cicatrices de una chica que nadie quería, pero que aún así eligió amar cada día. En la vida real, no todos tienen un imperio o se enfrentan a la mafia, pero todos llevamos cicatrices, todos tememos el abandono, todos anhelamos que alguien nos vea de verdad y no huya. Si esta historia ha tocado tu corazón, me encantaría saber qué piensas. ¿Has conocido alguna vez a alguien que te viera como realmente eres? No la superficie, no la máscara, sino la persona real debajo. ¿Has sido tú esa persona para alguien más? Por favor, comparte tu historia en los comentarios, porque creo que cada comentario es un pedazo de amor que este mundo necesita. Por favor, dale a me gusta
Si crees que esta historia merece ser compartida, compártela con alguien a quien ames para que sepa que es valioso. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias, porque cada día traemos historias que llegan a los lugares más profundos de tu corazón. Deseo a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz cada día. Gracias por recorrer este camino con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.